Bueno, esta semana toca ver la semana número 3, cuyo tema es el impacto del coronavirus COVID-19 en nuestro cuerpo, a cargo y asesorado por la profesora Violeta Reyes López para sus alumnos del CEBA Liceo de Trujillo, en el área de Ciencia, Tecnología y Salud como parte del programa Aprendo en Casa. Bien, vamos a empezar. Para empezar vamos a ver la estructura del coronavirus, cómo es que este virus tiene estructurada su membrana, su ADN y todas sus proteínas. Bien, para empezar tiene 3 componentes principales, que es el material genético, que lo podemos ver acá en el centro de manera de cadenas, con estas estructuras rojas y amarillas ensortijadas. También tiene proteínas que se adhieren a las células humanas. Estas proteínas están enclavadas en la membrana lipídica que lo rodea, esta membrana de acá. Y también tiene una envoltura de grasa. Esta envoltura está compuesta, a ver si hacemos un acercamiento a esta parte de acá que se está señalando, vamos a ver una estructura similar a esta, donde tenemos partículas de grasa que van a tener una cabeza hidrofílica, que significa que puede estar en contacto con el agua del medio exterior que rodea el virus, y tenemos una cola hidrofóbica, está compuesta de grasa y no puede estar en contacto con el agua, rechaza el agua. Como ustedes saben, el agua y el aceite pues no se pueden mezclar, se rechaza. Entonces, como estas colas compuestas de grasa no pueden estar expuestas al exterior, están para adentro. No sé si lo pueden apreciar, pero están metidas, no están hacia el exterior. Entonces, recapitulando, tiene material genético que está dentro, que es el que acá. Tiene proteínas, entre las proteínas tenemos esta, que es la glicoproteína de espina del coronavirus, la cual se va a unir a otras proteínas del cuerpo humano. Este es, digamos, una especie de carta de presentación del virus. También va a tener otras proteínas de membrana que están acá. Unas proteínas de membrana, su nucleocápside y el ARN viral que está dentro. Bien, ahora, basándonos en la explicación anterior, vamos a ver cómo es que el jabón es muy fundamental para matar, digamos, al virus. Como hemos podido ver anteriormente, el coronavirus tiene una membrana de moléculas de lípidos o de grasa, tiene una membrana hecha de grasa, esta que vemos acá en color de amarillo, y esta tiene estas glicoproteínas de espiga que van a ayudar al virus a entrar a la célula, como lo has visto, estas de acá, y va a tener el material genético que está dentro, ¿no? Estos 3 componentes principales. Y añadido a eso, vamos a ver las moléculas de jabón. Estas moléculas de jabón tienen una estructura de 2 partes, tienen una cabeza hidrofílica, que es la que se va a adherir al agua, como vemos acá. Hidro significa agua y filia significa algo así como que apego, que tolera el agua, se adhiere al agua. Hidrofóbica, tiene una cola hidrofóbica. Hidro significa agua y fóbica viene de fobia, o sea, no tolera el agua, evita el agua. Es lo mismo que pasa con el aceite y las grasas. Entonces las moléculas de jabón son así, son varias de estas partículas con una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica. Entonces, cuando nosotros nos lavamos las manos y creamos la espuma en las manos, y con el efecto de sobar al lavarnos las manos, lo que estamos haciendo es intentar que estas partículas de jabón entren acá, puedan penetrar esta membrana grasosa y así puedan romper el virus. Y como consecuencia de esta ruptura va a ser la muerte del virus. Entonces, ¿cómo es que el jabón va a destruir al virus? Cuando las colas hidrofóbicas de las moléculas de jabón, estas colitas de acá,
se adhieren a los lípidos de la membrana y la abren. Entonces, como sabemos, en la membrana, como hemos visto acá, en la membrana también está compuesta por lípidos o por grasa. También tienen una cabeza, una cola, estas partículas. Entonces, aquí en este caso, las moléculas de jabón, en el caso de la cola va, como está hecha de grasa, esta cola va a buscar otra molécula que esté hecha de grasa. ¿Y dónde va a encontrar esa grasa? Aquí, en la membrana que cubre el virus. Entonces la cola, que es la que rechaza el agua pero acepta la grasa, se adhiere a la grasa, es la que va a ir metiéndose poco a poco dentro de la membrana del virus, y así lo va a romper y lo va a destruir. Después, como nosotros sabemos, el jabón atrapa la mugre y los fragmentos del virus. Entonces este virus que va a estar fragmentado, acá vemos un fragmento rojo que es la glicoproteína de espiga, que vemos acá, también va a estar todos los componentes de la membrana, se van a desintegrar. Entonces el virus va a quedar hecho pedazos y cada pedacito va a estar rodeado y atrapado por las moléculas de jabón. Podemos ver acá la disposición de las moléculas, siempre las cabezas hacia afuera y las colitas hacia adentro. ¿Por qué las cabezas hacia afuera? Porque son cabezas que toleran el agua, que se adhieren al agua. En cambio, las colitas siempre son las que evitan el agua y se adhieren a la grasa. Y al formar estos conjuntos, el jabón va a formar las famosas micelas. Las micelas son como conjuntos, estos conglomerados que vemos acá, estos conjuntos de partículas de jabón, estas azules, que van a atrapar a las partículas del virus, ¿no? Bien, acá lo podemos ver a más. Ahora en este video podemos ver acá estos verdes que se observan son las partículas de jabón con la cola y la cabeza. Como habíamos visto, las colas van para adentro y las cabezas van para afuera. ¿Por qué la cabeza va para afuera? Porque es la cabeza hidrofílica. Al ser hidrofílica quiere decir que se adhiere al agua. En cambio las colitas son hidrofóbicas, quiere decir que se adhieren a la grasa. Entonces rechazan el agua, por eso están para adentro, ¿no? Y acá podemos ver, este es el coronavirus. Aquí está. Estas cabecitas que se ven acá, estos puntitos, es parte de su membrana, en la que habíamos visto anteriormente. Esa membrana está compuesta también por lípidos, que son unas estructuras de grasa microscópicas. También tenemos acá la proteína de espiga que habíamos visto anteriormente, esta es verde de acá, y la azul que es la proteína de membrana del coronavirus. Entonces vamos a ver cómo es que las partículas del jabón van a penetrar por la membrana destruyendo el virus. Ya, entonces vamos a ver. Podemos ver ahí, esa es la estructura del jabón, tiene una cabeza que es hidrofílica, que controla el agua, y una cola. Y ahí vemos que están las partículas de jabón, y acá tenemos la membrana del coronavirus. Como ven, ahí va uniendo y va formando las micelas que habíamos descrito anteriormente. Acá tenemos un coronavirus en la superficie de la piel, con toda su estructura. Ahí podemos ver que tiene el ARN, el nucleocápside y la membrana de lípidos que habíamos descrito anteriormente, en la de acá. La proteína de espiga y otras proteínas que están en la membrana. Aquí, como habíamos podido observar anteriormente, tiene las cabezas hacia afuera y las colitas hacia adentro. Entonces las cabezas hacia afuera son las que toleran el agua y las colitas son de grasa, por eso evitan el agua y están para adentro.
y lo que va a ser las partículas del jabón se van a meter acá en estos espacios y van a ir jalando de a poquitos la membrana. Viene una partícula de jabón, se une a otra partícula de la membrana del coronavirus y se lo lleva. Y así poquito a poco le van quitando trocitos a la membrana hasta que haya un hueco y de ahí poco a poco ya se vaya destruyendo la membrana del virus. Y es así como lo destruye el virus. Acá tenemos las cabezas hidrofílicas y las colas. Ahí podemos ver que esas son las proteínas de espiga. Y acá están las partículas de jabón. ¿Ven? Se va uniendo a los componentes de la membrana, a los lípidos, y se van uniendo y se va metiendo cada vez más a la membrana del coronavirus. ¿Ven? Y van rodeando a unas partes hasta que forman la micela, que es todo ese conjunto, y se lo van llevando. Y en la medida que nosotros vamos sobando las manos, ese roce con el agua, y el agua va a ir arrastrando los trozos, y es así como se va destruyendo el virus. Por eso es muy importante el lavado de manos y saber los pasos del lavado de manos y hacerlo en el tiempo necesario para dar lugar a que todo este proceso se dé. Ya, entonces, siguiendo, ¿cómo es que yo debo lavarme las manos? Bien, para eso vamos a observar un video con todos los pasos del lavado de manos. Lo que debemos hacer es, primero, mojarlas con abundante agua. Segundo, aplicar suficiente jabón para cubrir toda la superficie. Tercero, frote las palmas de las manos entre sí. Cuarto, frote las palmas contra los dorsos, palma derecha contra dorso izquierdo y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, frote el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos y viceversa. Séptimo, frote los pulgares con un movimiento de rotación, rodeándolos con la palma de la mano opuesta. Octavo, frote la punta de los dedos, las yemas y las uñas contra la palma de la mano opuesta. Noveno, enjuague las manos con abundante agua. Y finalmente, séquelas con una toalla de uso desechable. Si no cuenta con agua ni con jabón, también puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y seguir los pasos anteriores. Así de fácil podemos evitar el COVID-19. Y recuerde siempre que la mejor prevención está en sus manos. ¿No te has parado a pensar cuánto tiempo tardas en lavarte las manos? ¿O en qué circunstancias te lavas las manos? También, ¿crees que la cantidad de veces que te lavas las manos son suficientes? ¿Cuántas veces te lavas las manos? Todas estas preguntas nos llevan a darnos cuenta de que quizá no tenemos una correcta cultura sanitaria. Muchas personas no tienen la costumbre de lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer, y ahora en estos casos de pandemia es más urgente el lavado de manos, por lo que necesitamos lavarnos las manos cada vez que llegamos de casa, cada vez que salimos a la calle o cada vez que estamos en contacto con alguna superficie contaminada. Y con mucha más razón, si nos vamos al baño, tenemos que lavarnos las manos de manera cuidadosa y cumpliendo los pasos de lavado de manos que vimos anteriormente. También tenemos que tener en cuenta que hay que lavar los alimentos o los utensilios que utilizamos en la cocina. Asimismo, las bolsas de pan que traemos, mantener desinfectadas las superficies. Todas esas son acciones que nos van a ayudar a contribuir a que el virus, digamos, no entre a nuestros hogares. Entonces, si tenemos un correcto lavado de manos, nos lavamos las veces suficientes, durante el tiempo suficiente y de la manera correcta, vamos a ejercer una buena prevención. La mejor prevención es el lavado de manos. Algunos pueden pensar que quizá
El gel desinfectante es muy bueno, pero ya hemos visto que necesitamos jabón. Necesitamos jabón para poder destruir el virus. ¿Por qué? Por la misma estructura del jabón. El gel desinfectante no tiene esa estructura. El gel tiene alcohol y el alcohol tiene otra estructura química. No tiene la misma estructura que el jabón. Por eso es muy importante el lavado de manos con jabón. Y es lo más efectivo que se puede usar. Así que a lavarnos las manos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las características del lavado de manos. El lavado de manos debe durar aproximadamente entre 30 y 45 segundos. Ya hemos conversado que debe de ser después de usar el inodoro o antes de comer o al preparar una comida, porque estamos en contacto con algo que luego se va a ingerir al llegar a la calle o después de estornudar. Esto es muy importante. Después de estornudar hay que lavarnos las manos. Dada la situación actual en la que estamos, en la que el virus es muy contagioso y los casos están aumentando y el virus puede estar en cualquier superficie, es importante que al estornudar nos lavemos las manos. O también al entrar en contacto con superficies que pueden estar contaminadas, tales como los controles, las pantallas de los celulares, las manijas de las puertas, también el mouse, el teclado de una computadora que todos usan, las superficies del baño, los lavatorios. Entonces todas esas son superficies que están en contacto constante con las personas. Al día más o menos, ¿cuántas veces tocan su celular? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces abren y cierran una puerta? No solo ustedes, sino los miembros de su familia. Entonces ahí podemos ver que son superficies que están altamente contaminadas. Bien, a continuación vamos a ver un video en el que se explica principalmente cómo es esto de las superficies contaminadas. Porque hablamos que las barandas son superficies contaminadas, que los controles también son superficies contaminadas. Vamos a ver cómo es el contagio o cómo se propaga el virus en estas superficies. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Bien, ahora piensa en el siguiente dato. La influenza y la neumonía y las enfermedades infecciosas intestinales son respectivamente la tercera y cuarta muerte de menores de 5 años en las Américas. Por tanto, alrededor de 190.000 niños de esa edad fallecen en la región. ¿Qué es lo que te llama a pensar? ¿Más o menos tienes una idea? Puede ser que la neumonía y la influenza son enfermedades que se pueden prevenir porque tienen una alta tasa de mortalidad. O sea, muchas personas mueren, principalmente niños, 190.000 niños en las Américas. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué tan importante es el lavado de manos? ¿Qué hubiera pasado si estos niños supieran cómo lavarse las manos y tuvieran la costumbre de lavarse las manos? ¿Seguirían los mismos casos o disminuirían? Recuerda que lavarse las manos con agua y jabón puede reducir en un 50% las diarreas infantiles y un 25% las infecciones respiratorias. Entonces, ahí vemos la importancia del lavado de manos. Podemos ver que en muchos niños no es costumbre el lavado de manos, no saben cómo lavarse las manos o piensan que no es algo tan importante, lo cual no es del todo cierto. Como hemos podido ver, resulta que tiene una función muy importante en la prevención no solo del coronavirus, también de otras enfermedades, la influenza, neumonía, las enfermedades intestinales tales como diarrea. Entonces es muy importante lavarse las manos siempre antes de comer, al preparar los alimentos, al llegar de la calle o al
ingerir algún alimento, quizá uno va a comer una manzana, se lava las manos, lava la manzana, lavar las verduras. Entonces estas son acciones que nos van a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades. Y siempre lavarse las manos después de estornudar para evitar las infecciones respiratorias. Como hemos podido ver, se reduce hasta en un 50% la probabilidad de tener diarrea infantil y un 25% las infecciones respiratorias. Entonces es muy importante saber cómo lavarse las manos, en qué circunstancias lavarse y con qué frecuencia y el tiempo que debe durar este lavado de manos. Recuerda que el lavado de manos no solo previene del contagio de este virus, sino que también disminuye la transmisión de muchas otras enfermedades. Por ello se debe instaurar como una práctica permanente en nuestras vidas. No vaya a ser que solo por esta época de pandemia estemos muy pendientes del lavado de manos, que me lavo de manos a cada rato y después que pase, ya no me lavo. No, porque me olvidé, porque ya pasó. No es así. El lavado de manos debe ser una práctica permanente en nuestras vidas. Siempre tenemos que tener esa cultura, ese hábito, esa costumbre de lavarnos las manos para prevenir el contagio de otras enfermedades. Ya sabemos que debemos de lavarnos las manos siempre. Bien, entonces eso es en resumen lo que va a constar de la primera parte de esto del lavado de manos. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el coronavirus, primero viendo su estructura, está compuesto por una membrana de grasa que contiene el ARN viral, y también podemos ver que el jabón tiene partículas de grasa que son importantes y son esenciales y son las únicas que pueden adherirse a la membrana de grasa de este virus. Y no solo de este virus, sino también de otros virus. La estructura no difiere mucho, no es muy diferente. La estructura es la misma prácticamente. Entonces, estas partículas de jabón se van a unir a las partículas de grasa de la membrana del virus, y es así que se va a formar, las va a ir rodeando, se va juntando una, luego se viene otra y otra y otra hasta que arrancan un trozo y el agua lo arrastra. El agua arrastra ese grupito de partículas de jabón que tiene un trozo de la membrana del virus, y el agua lo arrastra, y así poco a poco se va desintegrando el virus. Por eso es muy importante lavarse las manos. También hemos visto los pasos del lavado de manos, cuánto tiempo debe durar y cuál es su importancia. Bien, sabiendo eso, ahora vamos a pasar a otro tema importante, que es el sistema respiratorio. Como vemos, el sistema respiratorio juega un papel muy importante en estos tiempos, ¿no? Ahora muchas personas no saben cómo es que el virus puede afectar a su sistema respiratorio. Siempre escuchamos que las personas con coronavirus no pueden respirar, tosen mucho, tienen fiebre, pero ¿por qué no pueden respirar? ¿Por qué el virus se mete a nuestros pulmones? ¿Qué es lo que pasa? Para eso tenemos que entender primero qué es el sistema respiratorio. Bien, para eso vemos que primero nuestras células pueden obtener energía de diferentes nutrientes. Bien, cuando nosotros ingerimos alimentos, estos alimentos se van reduciendo a partículas muy pequeñitas. Se reducen prácticamente a una molécula llamada glucosa. Para reducir un alimento grande a una partícula pequeña, se tienen que hacer muchas reacciones químicas. Muchas reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula. Entonces, para que nuestras células puedan obtener la energía de los nutrientes que nosotros ingerimos, es necesario que se den una serie de reacciones que son llamadas reacciones de oxidación. ¿Por qué de oxidación? El nombre oxi viene de oxígeno. Es porque es necesario el oxígeno para que se den estas reacciones. Podemos ver que aquí se va a necesitar primero el oxígeno con los nutrientes
que esta vendría a ser la glucosa con el oxígeno, entra a la mitocondria, esta es la mitocondria de la célula, y por reacciones de oxidación va a expulsar CO2, va a proporcionar la energía que necesita la célula y va a proporcionar agua. Entonces, como resultado de estas reacciones se va a producir el dióxido de carbono o CO2, que es un gas tóxico para la sangre. Y como sabemos, lo tóxico debe ser eliminado. Y ahí podemos ver acá cómo es que sale el oxígeno y entra el CO2, y el CO2 va ingresando a la sangre, pero este CO2 debe ser eliminado y va a ser eliminado en un proceso que se llama intercambio gaseoso, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, mientras tanto vamos viendo cómo está compuesto el sistema respiratorio. Va a estar formado por dos elementos principales. Primero, las vías respiratorias, las vemos ahí en azul, y los pulmones, que están en verde. Las vías respiratorias y los pulmones son los que conforman el sistema respiratorio. Además, también el sistema respiratorio va a estar relacionado con el sentido del olfato, la fonación o la formación de sonidos, ¿no? Porque para que nosotros podamos hablar necesitamos de la nariz, la cavidad nasal, la fosa nasal, la laringe, faringe, la tráquea. Entonces y diversos músculos que también tenemos, como la lengua, para poder formar los sonidos. Ahora, ¿qué son las vías respiratorias? Son los conductos y cavidades por los que pasa el aire desde el exterior. Entra el aire desde el exterior y va primero por la fosa nasal, luego pasa a la faringe, luego a la laringe, luego a la tráquea, y luego podemos ver que la tráquea, aquí está, se va a dividir en dos bronquios: bronquio principal izquierdo, el de acá, y el bronquio principal derecho, aquí está. Y luego estos bronquios, los bronquios principales que acabamos de ver, de ahí se van a conformar, van a seguir dividiéndose sucesivamente. Uno se va a dividir en dos, y así se van dividiendo hasta que se van a hacer más y más pequeños. El aire va a pasar desde el exterior y se va a ir hasta el interior de los pulmones. Podemos ver acá que los bronquios se van a dividir en alvéolos, que es una estructura muy pequeñita, son sacos muy pequeños que van a estar dentro de los pulmones. Entonces el aire va a ir desde la fosa nasal, va a recorrer todo este trayecto y va a llegar hasta los alvéolos que están dentro de los pulmones. Va a ir el aire hacia los pulmones y viceversa. Cuando nosotros inhalamos, el aire va de afuera hacia adentro, y cuando nosotros exhalamos, botamos el aire, va a ir de adentro hacia afuera. O sea, de dentro hacia afuera significa desde los alvéolos hasta la fosa nasal y de ahí al exterior. Bien. Ahora, ¿cómo están formadas las vías respiratorias? Bueno, van a estar formadas por la fosa nasal, que podemos ver aquí, la faringe, aquí, la laringe, la tráquea, todo esto, los bronquios, aquí están, los bronquiolos, acá, y luego los bronquiolos van a terminar en estructuras muy pequeñas, sacos muy pequeños, son unos sacos que almacenan aire muy pequeñitos, que se van a llamar los alvéolos pulmonares, y en este lugar es donde se va a dar el intercambio gaseoso. Bien, ahora los pulmones. Los pulmones son dos órganos esponjosos que están protegidos por las costillas. Aquí está, podemos ver que está la costilla protegiendo a los pulmones. Estos pulmones van a estar formados por bronquios, bronquiolos y los alvéolos pulmonares que hemos visto anteriormente, ¿no? Los
y son los millones y millones de alvéolos pulmonares que van a estar rodeados por capilares. Ya lo vamos a ver más adelante. También los pulmones son muy importantes porque dentro de esto se va a dar el intercambio de gases en la sangre. Esta eliminación del CO2 que habíamos hablado anteriormente, el CO2 que se produce se va a eliminar hacia el exterior. ¿Y dónde va a haber este intercambio? Donde a través de las paredes de los vasos sanguíneos va a haber un intercambio, y ahora vamos a ver. Aquí podemos observar con más claridad el pulmón. Aquí está el pulmón, la tráquea se divide en dos, en los bronquios. Luego los bronquios se dividen en otras estructuras llamadas los bronquiolos, y de cada bronquiolo va a salir estos puntitos que ven acá en manera de sacos. Estos sacos son los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares, acá podemos ver, acá van a tener esta red. ¿Ven esta red de vasos rojos y azules? Toda esta red es una red capilar. Un capilar es como un vaso sanguíneo muy chiquitito. Muy chiquitito. Son como venas, pero muy pequeñas, muy delgadas. Y aquí es donde se va a dar el intercambio de gases, en estos alvéolos pulmonares. Aquí es donde la sangre oxigenada, que no tiene CO2, va a intercambiarse con la sangre pobre en CO2 y pobre en oxígeno y cargada en CO2. Acá se puede ver. Como pueden ver, los alvéolos pulmonares son muy delgados. Tienen una distancia de 0,6 micrómetros. Para que se hagan una idea, un micrómetro es equivalente a 0,000906. O sea, es algo muy pequeño. Bueno, en los alvéolos pulmonares se va a realizar el intercambio de gases. Como hemos podido ver, el intercambio de gases entre oxígeno y dióxido de carbono, entre la sangre y el aire. Esto se va a realizar por un fenómeno que se llama la difusión. Acá podemos ver cómo el aire ingresa desde los bronquiolos hasta llegar a los alvéolos, que son estas estructuras pequeñas. Y aquí es donde se va a dar el intercambio de gases en los bronquiolos. Se va a realizar por un fenómeno que se denomina difusión. La difusión significa que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono van a cambiar, se van a mover desde la zona donde están más concentradas hacia una zona donde está menos concentrada. Es decir, por ejemplo, acá tenemos sangre oxigenada y sin CO2. Quiere decir que tiene exceso de oxígeno y no tiene CO2. Y acá vemos sangre pobre en oxígeno y cargada en CO2. Entonces, va a venir la sangre que está pobre en oxígeno pero cargada en CO2. Va a liberar el CO2. Entonces, si tiene mucho CO2 y libera CO2, se va a quedar con poco CO2, ¿no es cierto? Y si está pobre en oxígeno, el oxígeno que está acá, hay mucho oxígeno, le va a dar oxígeno, entonces va a ser una sangre oxigenada y sin CO2. A ver, de nuevo, va a entrar sangre pobre en O2 y cargada de CO2. Bien, entonces, como hemos visto, la difusión es el intercambio de gases, donde va a ir desde un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Entonces, aplicando la lógica, acá tenemos sangre con mucho CO2. Como tiene mucho CO2, entonces el CO2, ¿a dónde va a ir? ¿Se va a quedar ahí o se va a ir? Se tiene que ir, porque en esta zona hay menos CO2 que aquí adentro. Entonces el CO2 tiene que salir. Por otro lado, aquí adentro también hay mucho oxígeno, demasiado oxígeno, pero acá adentro hay poco oxígeno. Entonces, ¿de dónde va a ir el oxígeno? De adentro hacia afuera.
de adentro hacia afuera va a ir el oxígeno para compensarlo. Entonces va a salir sangre oxigenada con mucho oxígeno pero con poco CO2. Bien, así es como se da el intercambio de gases. Acá podemos ver el intercambio de gases como se da en sí. Bien, el dióxido de carbono que va a proceder de las reacciones de oxidación de las células que habíamos hablado anteriormente, esas reacciones que van a hacer para que la célula capte la energía de nuestros alimentos, esas reacciones van a liberar mucho CO2, entonces la sangre va a venir cargadísima de CO2, va a venir con mucho CO2, pero con poco oxígeno. Y a nosotros no nos sirve el CO2, a nosotros nos sirve el oxígeno. Entonces lo que nosotros necesitamos es que esa sangre bote el CO2 y se llene de oxígeno, para que así esa sangre con mucho oxígeno se distribuya a todo el cuerpo. Entonces, la sangre que está cargada de oxígeno va a repartir este gas a las células del organismo y va a recoger el dióxido de carbono producido para llevarlo hacia los pulmones. Entonces el intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación del dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los pulmones. Y hemos visto que se elimina dióxido de carbono porque a nosotros nos sirve más el oxígeno, entonces necesitamos oxígeno. Bien, podemos ver nosotros cuando inhalamos que captamos oxígeno y nosotros cuando exhalamos que botamos CO2. Entonces este intercambio se explica aquí. Podemos ver que la sangre que viene cargada de CO2 producto de estas reacciones químicas va a eliminar el CO2 y luego va a captar más oxígeno y así la sangre va a terminar. Bien, esto va a tener lugar en los pulmones, entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados los capilares, que son vasos sanguíneos muy chiquititos y que van a estar localizados en la pared de los alvéolos. Acá vemos el alvéolo, que es acá hay aire. Aquí viene sangre con dióxido de carbono, viene la sangre con exceso de dióxido de carbono. Y acá en este espacio va a haber capilares, que es como una red de venas muy chiquititas, muy microscópicas. Entonces aquí se va a dar el intercambio y va a salir luego sangre con oxígeno y poco CO2. Bien, así es como se da el proceso. Bien, ahora vamos a ver un video donde se va a explicar mejor este proceso. Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alvéolo-capilar y es liberado en la expiración. Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente.
¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas gotas que expulsa a través del estornudo o la tos una persona infectada, o cuando tocamos una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos es que nos lavemos las manos con frecuencia y que tratemos en la medida de lo posible de mantener una distancia de unos 2 metros del resto de la gente. Pero ¿qué pasa si esto no resulta y se produce el contagio? En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo, a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias que llegan hasta los pulmones, donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus y, como consecuencia, aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía, el 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire, y un 6% sufrirá una enfermedad grave, falla pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesidad de un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando muchos líquidos y paracetamol. Pero la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos bronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación, que eso es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella. Para evitar que la infección se tome nuestras células, nuestro cuerpo se defiende produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alvéolos. Estas son las pequeñas estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección y a esto le sumamos cómo responde a ella nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poquito espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente deberá ser conectado a un respirador. Uno de los expertos consultados por BBC Mundo compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde 2 ejércitos luchan entre sí, pero bueno, a veces las bombas caen sobre la población civil o un hospital o un museo, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que ellos llaman daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Y cuando la respuesta es tan vigorosa, se suma el problema de la neumonía, al daño en el riñón, el hígado, y esta combinación de daños en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Espero que te haya resultado útil este video. Te cuento. Bien, ahora que hemos visto cómo es que afecta el coronavirus al sistema respiratorio en este video, vamos a hablar brevemente del sistema circulatorio, que es el que se encarga de distribuir todos los nutrientes y el oxígeno que hemos visto anteriormente a las células del organismo. Como hemos visto, la célula que tenía mucho CO2 luego pasa a tener la sangre que tenía mucho CO2 pasa a tener poco CO2 y mucho oxígeno. Entonces esta sangre es la que se va a distribuir a través de todo el organismo mediante el sistema circulatorio. También el sistema circulatorio
tiene varias funciones, como cuáles va a recoger el dióxido de carbono y otros productos de las reacciones químicas. Hemos visto anteriormente que producto de todas esas reacciones químicas que liberaban CO2, ese CO2 se iba a la sangre. Entonces esa sangre cargada de CO2 llegaba hasta los alvéolos pulmonares y ahí es donde se hace el intercambio. Entonces hemos podido ver que el sistema circulatorio también recoge el CO2 de las reacciones que se dan para que la célula obtenga sus nutrientes. Entonces, así es como se va a dar este proceso. También el aparato circulatorio va a estar compuesto por la sangre, los vasos sanguíneos y también por el corazón. Como podemos ver acá, el corazón, los vasos sanguíneos, esta viene a ser la arteria aorta, y acá están los vasos sanguíneos y el corazón. Ahora, en base a lo aprendido, vamos a responder lo siguiente. Te reto a que te hagas estas preguntas. ¿Qué aprendí en esta semana? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? ¿Para qué lo aprendí? ¿Cómo me sirve lo aprendido? A ver, después de todo lo que hemos aprendido hoy, pregúntate esto. Ya sabes que espero que cumplas con todas tus actividades y ante cualquier duda, escribe a la profesora Violeta Reyes al WhatsApp. Va a responder con gusto todas tus dudas. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.